Lunes 2 de septiembre de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la luz del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 5. Yo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 118. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, todo el día la estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus mandatos. Aparto mi pie de toda mala senda, para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu ley, Señor. Con mucha alegría les comparto el Evangelio del día de hoy, que es tomado de San Lucas capítulo 4, versos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos
y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios en el día de hoy viene a traernos un mensaje muy hermoso. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice a la comunidad: cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría. Él vino, dice, a predicar a Jesucristo y un Cristo crucificado. El mensaje de la salvación no se trata de las palabras persuasivas que se puedan decir a aquel que lo está escuchando, sino que es una palabra que tiene fuerza y que tiene poder porque contiene precisamente la palabra de Dios. Palabra de Dios que es sencilla, la palabra de Dios que es concreta, la palabra que puede entender tanto el pobre como el rico, el estudiado como aquel que no ha podido nunca tocar un libro en una escuela, ya que el mensaje de Dios lo acoge todo aquel que le abra el corazón y con humildad diga: Señor, yo quiero recibirte. Es lo único que nos pide el Señor. Por eso va a decir el apóstol Pablo que Él se presentó delante de ellos débil y temblando de miedo, sabiendo que la palabra que predicaba no era propia, sino que era una palabra inspirada por Dios. Y dice también: ¿por qué no lo hice con persuasión? ¿Por qué no lo hice con elocuencia? Para que quedara demostrado que el poder es de Dios y que la gracia viene del Espíritu Santo, de tal forma que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que nosotros creemos, para aquel que no quiere creer, es una palabra quizás engañosa o quizás muy básica. Se puede llegar a pensar muchas cosas del Evangelio, de la predicación. Sin embargo, para el que cree, es fuerza y es gracia de Dios. En el Evangelio del día de hoy va a decir la palabra que Jesús fue a Nazaret, el lugar donde se había criado. Tomó entonces el libro en sus manos, estando en la sinagoga, lo desenrolló y empezó a proclamarlo. Precisamente aquel pasaje del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Es una palabra hermosa, maravillosa, profetizada desde antiguo por Isaías, pero que se cumple y se hace real en la persona de Jesús, ungido del Padre, lleno del Espíritu Santo para proclamar el mensaje de la salvación. Nuevamente queda ratificado que es necesario la fuerza, el poder y la gracia del Espíritu Santo para que esta palabra pueda llegar a los corazones. Dice Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura, porque Jesús es el enviado, Jesús es el ungido, no hay que esperar a nadie más. Y allí, en esos cortos versículos, queda patentado lo que es el proyecto y la obra mesiánica de Jesús. ¿Qué ha venido a hacer Jesús en medio de nosotros? Precisamente a evangelizar a los pobres y a proclamar a los cautivos la libertad, a devolver la vista a los ciegos, a sanar a los enfermos. Y dice la palabra de Dios que allí todo mundo estaba expectante, mirándolo con gran impacto. Y dice Jesús en su palabra: sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y dice Jesús: les aseguro que ningún profeta
es bien recibido en su propio pueblo. Queridos hermanos, les presenta aquella escena de cómo en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías. Sin embargo, solamente fue sanado por la mano de Elías aquella viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y también dice que había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Hoy la palabra y Jesús nos invita a pensar si nosotros hemos rechazado su palabra, si nosotros hemos rechazado su predicación. Cuando nosotros nos cerramos a la palabra, otras personas sí que abren el oído. Decía Santa Catalina de Siena, cuando el Espíritu Santo visita a una persona, pero encuentra en su corazón orgullo, prepotencia, inmediatamente el Espíritu Santo va a refugiarse en el corazón de los pobres. Y esa persona pierde la oportunidad de tener encuentro con el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha querido morar en nuestro interior y quizás no lo hemos dejado entrar porque lo hemos rechazado? Pues asimismo nos puede pasar con la palabra de Jesús, que la rechacemos y sean otros los que se vean beneficiados. Cuando uno realiza alguna misión, uno se da cuenta que en otros lugares hay mucha fe y Dios actúa con mucho poder. Y a veces dentro de los propios, las personas conocidas, es más difícil, precisamente porque el Señor regala la gracia a aquellos que están abiertos con sinceridad de corazón. Pidámosle al Señor en este día que podamos entender su palabra, abrirnos a la acción del Espíritu Santo y dejar que Jesús realice su ministerio en cada uno de nosotros. No demos más esperas, que no nos pase como aquello de lo cual habla el Evangelio. Pocos milagros hizo el Señor en su propia tierra porque había poca fe. Solamente sanó a unos pocos. Pidámosle a Dios que pueda entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, y que haga maravillas en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día en el amor de Dios.